Bienvenidos a La Silla Vacía. Muchas gracias por sintonizarnos en televisión, en los de Canal 1 o en el YouTube de La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, el editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia y hoy le damos una mirada a una candidatura interesante en esta carrera de la izquierda hasta la consulta del 26 de octubre, la candidatura de Carolina Corcho. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda en La Silla Vacía, también cubre el gobierno de Gustavo Petro. Qué bueno tenerlo por aquí, Edgar. ¿Qué más, Daniel? Gracias. Ya que no tiene vida. Y un saludo a los que se conectan. Entonces, usted estuvo mirando, a ver, la pregunta era un poco, ¿cuál es el encanto de Carolina Corcho, esta candidata Sí. diferente en medio de una campaña de la consulta del pacto histórico que está polarizada entre Daniel Quintero y Iván Cepeda? Sí, Carolina Corcho ha venido como siendo la tercería entre esos dos candidatos en los que se ha movido la bancada, la bancada del pacto, que se está decantando por Quintero o por Cepeda, pero ella está ahí, firme, ha rechazado todas las invitaciones para bajarse y dice que va hasta el final. Entonces, el pacto va a ir a consulta el próximo 26 6 de de octubre. Sí. Creo que ya la fecha está cada vez más sólida, hay una solicitud para cambiarla, pero creo que todo el mundo está yendo, cualquier persona puede ir a votar. Sí. Sí, hasta la semana pasada ya terminaron como de arreglar los temas de inscripción de candidatos ante la registraduría y ya todo el mundo tiene claro que esa es la fecha, 26 de octubre. En todo el drama que tuvo el pacto histórico para llegar a este punto de 3 candidatos en el que se bajaron una cantidad para apoyar a Iván Cepeda, en el que los líderes políticos de la izquierda trataron de cancelar la consulta por miedo a Quintero, pero después Petro los regañó y les dijo, no, ustedes van a de consulta, y entonces María José Pizarro, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar se bajaron para decir que se consolidaban detrás de Daniel Quintero. La posición de Carolina Corcho ha sido de persistencia. Sí. Usted le dio miedo que lo dijéramos, pero como terca. Sí, ¿no? sí, que es un calificativo que también utilizan adentro de su campaña, pero como una virtud, ¿no? Como una virtud. La terquedad como una virtud. Sí, ella fue desde el principio, junto a Gustavo Bolívar, la más insistente en una consulta abierta, ¿no? Que no fuera de militantes, sino que pudieran participar todos los colombianos. Eso luego fue cambiando. Bolívar, como vimos en las últimas semanas, empujó para que la consulta se cayera, sobre todo para detener a Daniel Quintero. Y Carolina nunca le compró como esa tesis a Bolívar, nunca se quiso sumar. Una reunión hace 2 semanas, así de urgencia en la noche, donde Gustavo Bolívar les dijo a los del ala más a la izquierda que se midieran una encuesta para que se bajaran a favor del más fuerte, seguramente Iván Cepeda, y ella rechazó esa iniciativa y también terminó rechazando el acuerdo al que llegaron con Cepeda al último. Esta es la voz de Carolina Corcho como candidata en esta consulta, cuando va a inscribir su candidatura a pesar de que los líderes políticos del pacto la habían supuestamente suspendido. Estamos esperando que haya sensatez, apego a la ley, a la Constitución, al acuerdo político, a los procedimientos democráticos por parte del Comité Político del Pacto Histórico y proceda a inscribir por el Pacto Histórico a todos los precandidatos a Cámara, Senado y Presidencia. Y entonces, pínteme un poquito Carolina Corcho, 42 años, una mujer joven. Yo tengo 43 psiquiatra médica antioqueña. ¿Quién es esta señora? De la Universidad de Antioquia, gran alma mater. Sí, exacto. Saludos a toda la gente de la Universidad de Antioquia y en general a la gente de Medellín. Sí, entonces ella, digamos, su carrera pública la ha hecho de la mano de los movimientos sociales ligados a la salud. Ella empieza a volverse como muy visible desde el 2008 dentro de esos círculos de personas que peleaban por los derechos de los trabajadores de la salud, de enfermeros, médicos, etcétera. Entonces ella está vinculada como a esa organización y siempre, digamos, la gente con la que hablamos para esta nota siempre le destaca como digamos, su capacidad intelectual y también como su capacidad para organizar a personas para pensar sobre la izquierda.
Entonces ella es una persona como muy hábil para convocar académicos, activistas, también expertos que han trabajado en el gobierno, un poco para pensar sobre las ideas. Creo que ella y su equipo la ven a ella como una ideóloga consistente frente a las ideas de izquierda. Entonces, a través como de ese movimiento, ella fue ascendiendo hasta convertirse como en una figura, sobre todo en la pandemia, una figura muy visible sobre las críticas de la izquierda frente al manejo de la pandemia del gobierno Duque. Y en esta candidatura, a ver, uno siente que hay muchos candidatos que están de candidatos presidenciales o de precandidatos para llegar a algún otro lado, para ubicarse bien en una lista al Senado, Sí. para conseguir un ministerio, si llega a ese sector. Carolina Corcho lo ha planteado de una manera distinta y ella dice, yo voy al final y lleva un año en campaña ya. No soy candidata a la vicepresidencia. Voy hasta el final. Porque también es el derecho de las mujeres que cuando estamos preparadas contemos con la generosidad y el apoyo en la lucha por la igualdad. Entonces, ahí está. Y yo creo que ella quiere medirse, ¿no? Sí, ella quiere medirse, creo que ella nunca, siempre ha estado como estas semanas desmintiendo los rumores sobre, ¿no? Salió una supuesta alianza con Quintero, que desmintió, salió este tema de que pueda ser la vicepresidenta de Iván Cepeda, que también desmintió. Y claro, ella lleva como mucho tiempo haciendo campaña, lleva más de un año. Empezó en el primer trimestre, ahí en la historia que publicamos lo contamos, preparó una escuela de formación con más de 1.500 líderes en donde invitó a exfuncionarios como Ricardo Bonilla, Germán Umaña, un poco para preparar su plataforma ideológica, que es una plataforma muy marcada hacia la izquierda, en donde está este diagnóstico compartido de que básicamente todos los males de Colombia surgen por lo que la izquierda llama el neoliberalismo y por el rol que tienen los privados en la prestación de los servicios, como el de la salud que tanto criticaba. Ella al hablar dentro del círculo de la izquierda, y ahorita hablamos un poco de los problemas en su gestión como ministra de Salud, pero antes de llegar ahí, es como, ¿qué le decían a usted la gente que como que se encanta con ella? Y tiene además gente pues muy visible en ese sector que la apoya, Sí, la Mencha, Margarita Rosa de Francisco. sí, hablamos con la actriz y también filósofa, Margarita Rosa de Francisco, sobre el encanto que genera Corcho. Ya nos contaba que ya la escuchó por primera vez en el 2021 en una entrevista en la W en la que Corcho estaba criticando la gestión de la pandemia y creo que le destacan dos cosas, como la articulación de sus ideas, ¿no? Como esta forma de combinar datos, cifras, teorías, Sí. que ella lo hace cuando habla y también como cuando escribe, ella escribe mucho. Y la, Hasta sube. Sí, y la fuerza de su voz, ¿no? Y entonces, digamos, esto lo ha desplegado en esta revista, en estos textos Sí. que también revisamos, en la revista Sur, que pertenece a una corporación que se llama Corporación Latinoamericana Sur, que reúne como unos intelectuales y académicos de izquierda, que son las personas de las que Carolina se rodea, de donde surgen sus ideas y donde ha escrito de todo, ¿no? Yo ahí les preguntaba a su equipo de cómo evitar que ella fuera monotemática por su experiencia en el tema de la salud. Pero cuando uno va como a esos textos, pues escribe de todo. Escribe sobre industrialización, sobre reforma agraria, sobre paz total, de la cual es crítica, y sobre geopolítica entre China y Estados Unidos. Al mismo tiempo también es creo que nos debatimos en el aterrizaje de esta historia como a identificarla inicialmente como una técnica de izquierda, ¿no? Como una mujer que podía llevar a cabo cambios a través de su gestión, que era mucho más disciplinada, pero ella también tiene como o sea, ha desinformado. Durante la pandemia se emitió opiniones y dio datos que el detector de mentiras luego verificó. Sí. Y ella nunca se retractaba de esto. O sea, tiene una terquedad en ese sentido ideológica y un dogmatismo que también se resiste a los hechos. Sí, sí, sí. En esa oportunidad fue imprecisa. En ese momento era la donación del lote de vacunas que iba a dar el gobierno de Joe Biden, y donde Corcho decía que Colombia no iba a ser uno de los beneficiarios por los ataques contra ese gobierno. Acuérdese allá el uribismo en la Florida, respaldando a los republicanos. Eso no fue cierto y ella no rectificó. Entonces ha hecho como imprecisiones dentro de su activismo. Em,
Carolina Corcho, hablemos entonces de qué tan eficiente fue como ministra. Voy a poner aquí esta foto, que es la foto de cuando el presidente Gustavo Petro presenta la reforma de salud. Sí. Esta es una reforma de salud que finalmente Corcho presenta, pues, es su reforma de salud, no la quiso concertar con los partidos ni con el gabinete. Entonces, ¿cómo fue Corcho como ministra de Salud? Veíamos que ella fue muy influyente en aterrizar la primera versión de la reforma de salud, pero esa reforma de salud naufragó en el Congreso y además reventó el gabinete. Sí, primero hay que decir que esa reforma puso a prueba su capacidad política, sobre todo para concertar, y creo que Carolina Corcho tuvo problemas tanto en el Palacio. En ese momento se le opuso el entonces ministro de Educación, que ha sido ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Entonces tuvo problemas para concertar dentro del gobierno. Petro la termina respaldando y termina presentando la reforma estatista al sistema que finalmente respaldó. Y además de los problemas en Palacio, pues tuvo muchos problemas en el Congreso para concertar. Corcho siempre dice que esa reforma pasó 2 veces en la Cámara de Representantes, la versión de su reforma, pero lo cierto es que nunca logró el consenso en el Senado y en la Comisión Séptima de esa Cámara, que siempre se resistió a ese proyecto. Claro, y yo le agrego ahí, tampoco logró consenso con las asociaciones de pacientes, no logró consensos con los gremios que representan los intereses, muchos de ellos privados en salud, y nunca logró consenso con los jefes de los partidos con quienes en ese entonces se negociaban las reformas cuando había una coalición más o menos clara. Además de eso, el presidente Petro termina entregando su cabeza, ¿no? Sí. Cuando él ya se ve hundida la reforma, ella se va. Sí, ella se va, reemplazada por Guillermo Alfonso Jaramillo, al que luego se le cae Bien. la reforma en la Comisión Séptima. Esa era la versión como de Corcho de esa reforma, o la que ya había salido de la Cámara de Representantes, pero desde entonces esa reforma ha sido como la más resistida del gobierno. Hay una cosa que ella dijo como ministra de Salud que marcó y que la marca todavía, Sí. digamos que en las peores versiones de Carolina Corcho que surgen desde la oposición, a ella le achacan el deterioro del sistema de salud por una frase que pronunció en uno de esos foros. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Y entonces, a ver, aquí lo que dice es que básicamente tiene es una versión más elaborada del shu de Petro, Sí, ¿no? sí. De que para que haya una reforma de salud hay que mostrar que el sistema tiene unas falencias internas Sí. y hacerlas evidentes, y eso se ha hecho evidente en el deterioro de la salud. Ella estuvo solo 9 meses, le voy a poner el dato de las tutelas. Sí. Es difícil como ajustar su responsabilidad directa porque 9 meses realmente en un ministerio y sobre todo arrancando un nuevo gobierno es muy poco tiempo. En 2022 el número de tutelas que recibió el sistema de salud fue como de 54.000, eso saltó a 74.000 el año siguiente. Carolina Corcho, lo que pasa es que coge la mitad de 2022 y la mitad de 2023, Sí. ¿no? Sí. Entonces, pero la idea que después se desarrolló con intervenciones que han ido deteriorando la prestación del sistema de salud, ¿cómo refleja esta idea de que ella sí es una buena gestora? Sí, claro, ella se suele defender de estas críticas diciendo que en realidad el sistema venía como un deterioro estructural que simplemente como casi como de manera natural se fue cayendo sus indicadores, pero es cierto que la responsabilidad que le achacan a ella es que bajo sus ideas, sobre todo una fundamental que es pues sacar a las EPS del centro del sistema, pues el gobierno a partir de eso hizo todas las intervenciones luego agresivas contra el sistema, interviniendo EPS, y que como lo ha demostrado la Contraloría, pues esas intervenciones no solo no han mejorado el tema de la salud, sino que además lo han empeorado. Listo. Incluso así, en esa campaña o en esta campaña, creo que frente a Daniel Quintero, que se ve como una visión radical de resetear la política, e Iván Cepeda una vaina más tradicional
ella trae como a un sector distinto de la izquierda y representa algo distinto dentro del pacto histórico. Sí, yo creo que Carolina le está apostando como, tiene un énfasis más programático, más ideológico. Eso contrasta con Cepeda, que un poco está apelando como a su historia dentro de la izquierda, casi como siendo aclamado por los sectores más tradicionales y organizados de la izquierda clásica, mientras que Daniel Quintero está por esta fórmula de atraer grupos políticos, algunos de ellos clientelistas, y posicionarse con estas propuestas mediáticas que a él tanto le gustan, donde se mueve bien. Entonces Corcho está apelando más bien como a un votante menos organizado, Sí. que está más en las organizaciones sociales, pero que no son partidistas, que es donde ella se ha formado. Sí. Pues su lucha fue contra las élites del pacto, ¿no? Entonces, los que querían acabar con la consulta eran un poco el grupo alrededor del Polo Democrático, donde Iván Cepeda pues es muy importante. Ahí estaba ese comité político, que son como los de la de izquierda muy tradicional. Y el otro lado, Quintero, como esta nueva, los nuevos dentro del pacto histórico, muchos de la política tradicional. Sí. Corcho con unos sectores sociales diferentes. ¿Qué tanto cree usted que eso se va a transformar en una candidatura o en una Sí. cosa más viable cuando llegue el 26 de octubre? Bueno, primero hay que decir que ese enfrentamiento contra las estructuras del pacto es fuerte, ¿no? O sea, Carolina los llama las cúpulas, el aparato, no lo dice como directamente frente a Iván Cepeda, pero ella dice como yo no soy la candidata de las cúpulas. Uno puede inferir que dentro de su equipo identifican a Iván Cepeda Sí. como esa persona. Y entonces, sí, Carolina está trayendo, ahí hablan como de los ciudadanos progresistas que llegaron luego del estallido social, ¿no? Que son menos organizados, que no militan en un partido, pero que creen como con firmeza en las causas progresistas. Pero claro, eso puede tener como un costo en una elección en donde todos anticipamos que la estructura va a ser importante, ¿no? Las organizaciones políticas que mueven votos, que organizan gente en una elección fría, como lo llaman los políticos, pues va a ser importante. Y Carolina parece hoy no tener ese tipo de personas. Su voto parece ser un poco más volátil, más de opinión. Entonces ella ahí tiene un reto, ¿no? Sí, yo he escuchado de mucha gente como preguntándose si puede participar o no estratégicamente en la consulta del pacto, gente de fuera del pacto también. Sí. ¿Usted cree que esa gente, y aquí estamos ya en el terreno un poco de la especulación, Sí. pero usted cree que ese voto externo, ha escuchado que ese voto externo pueda mover las cosas allá adentro o allá adentro están pensando en ese voto? No, yo creo que, pues, primero creo que la izquierda está pensando en que la oposición y los sectores críticos del gobierno van a jugar a la abstención. Entonces, Porque ahí esta consulta va a ser importante en la medida en que sea muy votada, o sea, se va a medir la izquierda, ¿cierto? se va a medir la izquierda. Ahí, digamos, el parámetro para medirlo, creo que el mejor parámetro para medirlo es los 2.3 millones de votos que sacó el pacto en 2022 en la lista cerrada al Senado, pero la cifra en realidad que tienen en mente es la de la consulta del 2017 del Partido Liberal. Sí, Ahí fueron unos, Alonso de la Calle sí, y Juan Fernando Cristo. y ahí fueron unos 750.000 votos. El pacto, claro que aspira Y quedó de la Calle noqueada, ¿no? sí, Después ahí quedó. Entonces, esta consulta para decir que se salva 1 millón de votos. pues yo creo que los más realistas del pacto hablan de entre 1.200.000 y 1.500.000 votos. Sí. Corcho, que es una de las optimistas, habla de más de 2 millones de votos. Pero lo cierto es que tanto Corcho, que representa una izquierda como no militante, Sí. Cepeda, que representa una izquierda más tradicional, y Daniel Quintero, que es como el político pragmático que pueda atraer grupos de diferentes lugares, creo que tiene una combinación que le puede servir a la izquierda para esa consulta. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda. Vamos a tener mucho de eso en estas 3 semanas, 3 semanas. que quedan hasta el 26 de octubre. Muchas gracias, Edgar, por Vamos a ver. estar por acá. Gracias a ustedes por ver estos videos. Nos ayuda a que se suscriban a este canal, que le cuentan a la gente que le gusta la política, que existe La Silla Vacía en YouTube y en video. Nos vemos con más contenido estas semanas. Chao.
Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.